Hello. Bien, hoy vamos a tratar el tema de los enlaces químicos. Bien, un enlace químico es la forma en la que tienen los átomos de unirse entre sí para formar moléculas. De tal forma que un átomo con otro pueda formar una molécula. La forma en la que tiene esto de producirse dependerá del enlace que se haya formado entre las moléculas. Entonces vamos a distinguir tres tipos de enlaces, que sería, digamos, eso de ahí, sería el enlace, ¿vale? El primer enlace sería el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Esos serían los tres tipos de enlace que podemos encontrar entre los átomos y las moléculas. Bien, empezamos por el primero. ¿Qué es el enlace iónico? Pues bien, como su propio nombre indica, el enlace iónico está formado por iones. Es decir, esto va a ocurrir entre elementos muy electronegativos y elementos muy poco electronegativos. Es decir, que tienen unas electronegatividades muy diferentes. ¿Por qué? Porque como vimos en el tema de configuración más estable, en el ion más estable, nosotros sabemos que los átomos desarrollan el ion más estable en función de lo lejos o cerca que estén de la configuración de gas noble, de la S2P6. De tal forma que hay átomos en la tabla que necesitan soltar electrones para formar esta configuración de mayor estabilidad, y átomos que tienen por defecto, es decir, que necesitan ganar electrones para alcanzar esa misma configuración. Por lo que si juntamos un elemento que esté deseando soltar electrones con un elemento que esté deseando captarlos, entre ellos se va a formar una alianza, digamos, una unión. Yo te doy un electrón a ti y tú coges el electrón que yo te doy. Eso sería un enlace iónico. El ejemplo más claro lo tenemos entre elementos de la primera columna y elementos de la parte derecha de la tabla. Por ejemplo, sabemos que el sodio tiene una configuración de 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esto lo podemos saber por su posición en la tabla, ya tenemos vídeos al respecto. Y el cloro es la 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Si hacemos el ion más estable de estos elementos, sabemos que el sodio es el sodio más, porque lo que está pasando es que este electrón está deseando soltarse, porque lo que quiere es alcanzar la configuración P6, y al cloro todo lo contrario. El cloro lo que quiere es coger un electrón, es decir, convertirse en cloro menos, para pasar de tener un cloro 5, un 3p5 a un 3p6, que es la configuración más estable. ¿Qué ocurre? Que si estos dos elementos se alían, forman un enlace entre ellos, obtenemos el cloruro de sodio, que es de los elementos más abundantes de la naturaleza en el planeta Tierra, porque el sodio que le sobra un electrón se lo va a dar al cloro que lo necesita. Y como esto podemos hacer un montón de alianzas. Esto suele ser predominante en las sales, es decir, casi todos los elementos salinos presentan un enlace iónico, ¿vale? Entre el catión y el anión. El catión suele ser un ion positivo y el anión es un ion negativo. Entonces, la unión de moléculas mediante enlaces iónicos se da entre iones, entre un catión y un anión. Por ejemplo, el sulfato de hierro, pues el hierro va a realizar un enlace iónico con el sulfato, porque el sulfato necesita 2 electrones para estabilizarse y al hierro le sobran 2 electrones para estabilizarse. Y así con todas las moléculas del enlace iónico. Bien, ¿qué propiedades tiene el enlace iónico? Eso es fundamental saberlo, porque los ejercicios van a ser predominantemente de identificación del enlace que presentan esas moléculas y luego compararla con determinadas propiedades. Por ejemplo, comparar su solubilidad, comparar su conductividad eléctrica, comparar sus puntos de fusión y ebullición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el enlace iónico se caracteriza por varias cosas. La primera, porque tienen muy altos puntos de fusión y de ebullición. Es decir, que se funden y se evaporan a temperaturas altísimas. Es decir, predominantemente van a ser sólidos en la naturaleza y van a ser muy, muy, muy difíciles de disolver, tanto en estado líquido como en estado gaseoso. Otra característica, son solubles, muy solubles en compuestos polares. Compuestos polares como puede ser el agua. De hecho, todas las sales sabemos que se disuelven en el agua. El mar está lleno de sales disueltas.
Ese sería la ion. El agua que bebemos no es pura, el agua que bebemos tiene una cantidad enorme de iones disueltos que proviene de sales. De hecho, si evaporamos el agua, obtenemos sal, porque la sal está disuelta en el agua, ¿no? Entonces serían solubles en disolventes polares como el agua. También son conductores de la electricidad, pero siempre que estén fundidos o disueltos. Siempre que estén fundidos o disueltos, los enlaces iónicos podrán conducir la electricidad. Es decir, una sal cristalina, por ejemplo, la sal que tenemos en la cocina, esa no conduce la electricidad. Ahora, si la echamos en agua y disolvemos, entonces ese agua sí conduce la electricidad. De la misma manera que si derritiéramos una sal, también la conduciría. Estas serían las tres principales propiedades sobre las que más veces nos van a preguntar, ¿vale? O sea, por ejemplo, compárame el NaCl con el agua. ¿Cuál tiene mayor punto de fusión y ebullición? Pues entonces tendríamos que averiguar qué tipo de enlace tiene el agua, porque el NaCl ya sabemos que es iónico, y en función de las propiedades de ambos enlaces, pues ver cuál de ellos pues tiene mayor punto de fusión y ebullición, cuál es más soluble, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues este sería el enlace iónico, sencillito, ¿vale? La característica principal es esa, que se consigue mediante la cesión de electrones de un elemento que no los quiere a uno que sí los quiere. Y las propiedades principales serían esas. Bien, pues nos vamos al siguiente, que es el enlace covalente. El enlace covalente se caracteriza de la misma forma que el iónico se caracteriza por dar electrones y recibir electrones uno de los átomos y recibirlo el otro. El covalente se caracteriza por la compartición de electrones. Es decir, los átomos que forman enlaces covalentes lo que hacen es compartir electrones. ¿Por qué? Porque sus configuraciones electrónicas tienen unas electronegatividades parecidas, es decir, son átomos con electronegatividades parecidas y ninguno quiere soltar o ganar electrones más que el otro. Entonces, ¿la solución cuál es? Compartir los que se tienen. Si, por ejemplo, el cloro, sin ir más lejos, se junta con otro cloro para formar cloro 2, este enlace es covalente. ¿Por qué? Porque al cloro le falta solo un electrón para alcanzar la estabilidad, entonces puede prestarle a otro cloro uno de los suyos, con lo cual el otro cloro consigue los 8 que le faltan, los 8 que necesita para la S2P6, y a la vez ese segundo cloro le comparte su electrón al primero, de tal forma que los dos comparten un electrón cada uno y así ambos consiguen la estabilidad. Ese sería el fundamento del enlace covalente, compartir electrones. Se da entre elementos con electronegatividades similares. Con electronegatividades iguales o parecidas, vamos. O sea, por ejemplo, el cloro tiene la misma electronegatividad que el otro cloro. Entonces, entre ellos se van a compartir electrones. Concretamente, 1. El carbono, por ejemplo, pues puede compartir hasta 4. El nitrógeno puede compartir 3. El oxígeno puede compartir 2. Ya dependerá del átomo en cuestión y de la molécula en cuestión. Pero el caso es que se pueden compartir electrones para generar enlaces, ¿vale? De tal forma que sus propiedades cambian ligeramente, porque claro, el enlace ya es distinto, las propiedades son diferentes. De entrada, si seguimos el mismo orden que antes, los puntos de fusión y ebullición son bajos, ¿vale? Bajos puntos de fusión y de ebullición. Son bastante bajos, es decir, son los más bajos. Dentro de los tres tipos de enlaces, son los más bajos. ¿Qué ocurre? Que dentro de los enlaces covalentes podemos encontrar sustancias polares o sustancias apolares. Las sustancias polares pueden formar puentes de hidrógeno en algunas situaciones, como el agua. Entonces, pese a ser covalente, dentro de los covalentes va a tener un punto de fusión y ebullición más alto que otros covalentes. No tan alto como los metálicos o los iónicos, pero sí más que otros covalentes. Por ejemplo, el H2O sabemos que es polar, ¿vale? Ya lo veremos en otro vídeo por qué. Y el H2S sabemos que no lo es. Perdón, sí que lo es. Lo que no es lo que no forma el puente de hidrógeno. Vamos a poner uno que sea apolar directamente. El metano, ¿vale? CH4. El CH4 sabemos que es apolar, ya lo veremos porque en otro vídeo. De tal forma que entre los dos, que los dos son enlaces covalentes, uno de los dos tiene mayor punto de ebullición o de fusión que el otro. De hecho, en la naturaleza el agua se encuentra en forma líquida mayoritariamente y el metano es un gas. Por ejemplo, el que utilizamos en las bombonas o el que se utilizaba en las bombonas o cosas así. De tal forma que si los dos son covalentes,
uno es gaseoso es porque tiene un punto de ebullición mucho más bajo. Si el otro es líquido es porque tiene un punto de ebullición más alto. ¿A qué se debe esto? A que el agua es polar y el metano no. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en stand-by y ya lo veremos tranquilamente esto en otro vídeo. Entonces este sería el primer punto. El segundo punto es su solubilidad, ¿vale? ¿Son solubles? Sí, los polares en sustancias polares y los apolares en sustancias apolares. Por ejemplo, el metano es apolar, pues no se podría disolver en agua. Se podría disolver en un compuesto apolar como por ejemplo el CO2, ¿vale? Y ese sería el predominio principal, ¿vale? Sería la función principal. Una proteína que está formada por enlace covalente o un azúcar será polar si se podrá disolver en agua si la sustancia es polar. El CO2, por ejemplo, no puede disolverse en agua porque es una sustancia apolar, ya veremos por qué. Y luego su conductividad eléctrica es nula, es decir, no conducen la electricidad. No conducen electricidad, ¿vale? Estos van a ser los elementos principalmente de la derecha de la tabla, ¿vale? Para identificarlo. Luego veremos un ejemplo de esto. Vale, y el metálico, ya por último, para terminar, es el más sencillito porque tampoco tiene mucha chicha. Y es básicamente el que forman los metales. Es decir, cualquier metal que se una a otro forma un enlace metálico. Se caracteriza porque se forma una nube de electrones en la que todos los enlaces están como... no es un enlace de uno con otro, sino como que los electrones se emiten a una especie de nube y todo el metal comparte todos los electrones de todos los átomos del metal. Una especie de nube. Eso permite que los electrones se muevan mucho y es lo que permite la extremadamente buena conductividad eléctrica que tienen los metales. Entonces, ¿sus propiedades cuáles son? Pues altos puntos de fusión y ebullición, pero menos que los iónicos, es decir, estos tendrían puntos más bajos que las sales, que los enlaces iónicos. No son solubles. Se pueden disolver en el sentido de reacción química, porque pierdan propiedades o porque estén ocurriendo reacciones redox o algo así. Pero una disolución como es disolverse como tal, no se pueden, ¿vale? Y por último, muy conductores de la electricidad. Muy conductores de la electricidad. Estas son las propiedades fundamentales del enlace metálico. Bien, sabiendo todo esto, ahora lo que tenemos que hacer es hacer una especie de ejercicio de prueba. Es decir, yo voy a darte 3 sustancias, como van a ser, por ejemplo, el metano, el cloruro de potasio y el hierro. No me escriben. Y el hierro. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de ellos, ordénamelos de mayor a menor punto de fusión? Vale, todas las preguntas van a ir en ese sentido, es decir, o indícame cuál conduce la electricidad, o indícame pues, cuál es más soluble en agua, es decir, preguntas de ese tipo. Entonces, la clave de esto es identificar rápidamente qué tipo de enlace van a tener cada una de las moléculas que te dan. La primera, por ejemplo, si lleva hidrógeno, lo más normal es que sea un enlace covalente. Aparte, si está formado por elementos de la derecha de la tabla, también. Si no hubiéramos encontrado un fluor 2 o un N2, pues también van a ser covalentes porque están formados por elementos de la derecha de la tabla. Pero en este caso están formados por elementos, uno de la izquierda, que es el hidrógeno, y otro es del carbono. Al tener hidrógeno va a ser directamente covalente. Entonces, el primero es covalente. Covalente. Vale. El segundo es una sal. Entonces va a formarse por iones. El enlace iónico se forma entre elementos de la izquierda y elementos de la derecha. Es decir, el potasio está en la izquierda, el cloro está en la derecha. Es potencialmente un enlace iónico. Además, también lo podemos saber porque es una sal. Todas las sales van a tener enlace iónico. Por tanto, este, iónico. Lo voy a poner en color morado para seguir la estética. Iónico. Y el hierro es un metal. Y además siempre lo vamos a encontrar solo. No vamos a encontrarlo como en una especie de fórmula molecular. O sea, si es hierro, pues es solo hierro. Que te ponen sodio, pues va a ser solo sodio. Es decir, cuando un elemento esté solo, significa que está formando enlace consigo mismo, con otros átomos de su mismo estilo. Con muchos átomos del mismo estilo. Y si encima es un metal, pues metálico. Metálico. No sé por qué no me escribe bien esto hoy. Metálico. Bueno, da igual. Entonces, si la pregunta era ¿cuál tiene mayor punto de fusión y ebullición? Pues yo sé que los covalentes tienen menor punto de ebullición que los metales y que tienen menor punto de ebullición que los iónicos. Pues sabiendo eso, porque me sé las propiedades, yo puedo ahora saber cuál tiene mayor punto de fusión y ebullición. Va a ser este, porque es el enlace iónico y es el que más tiene. Seguido del metal y seguido del enlace covalente.
Entonces todos los ejercicios van a ir con esta dinámica. Preguntas sobre sus propiedades, donde nosotros la dificultad va a ser identificar de qué enlace se trata cada molécula y luego ya ordenarlas según las propiedades que hemos visto. Así que con esto terminamos el vídeo.